¿Te has detenido a pensar alguna vez en la importancia del ahorro? No se trata solo de guardar lo que te sobra al final del mes. El ahorro es el primer paso, el pilar esencial para construir un patrimonio personal que te brinde estabilidad y tranquilidad en el futuro. Es la herramienta que te permitirá alcanzar tus metas y afrontar imprevistos con seguridad. ¿Sabías que puedes construir un patrimonio personal significativo con solo el 20% de tus ingresos? Es cierto, pero hay algo que te sorprenderá. El ahorro es solo el primer paso. Muchas personas piensan que ahorrar es solo cuestión de guardar lo que sobra al final del mes, pero lo cierto es que el ahorro debe ser tratado como una prioridad. La regla 50-30-20 te ayuda a organizar tus finanzas de manera que puedas ahorrar de manera constante, sin que esto interfiera demasiado con tu estilo de vida. En este video, exploraremos cómo esta estrategia divide tus ingresos en tres partes claras: necesidades, deseos y ahorro. Aprenderás cómo aplicar este método en tu vida diaria para mejorar tu salud financiera y, lo más importante, tu paz mental. Porque cuando tus finanzas están en orden, tu mente también lo está. Así que, si quieres tomar control de tu economía, asegurar un futuro más estable y aprender a manejar tu dinero de manera efectiva, quédate conmigo. Este es el primer paso hacia una vida financiera equilibrada. ¡Empecemos! ¿Por qué es importante el ahorro? El ahorro no es solo un hábito financiero, es una decisión consciente que impacta directamente en tu presente y en tu futuro. Pero, ¿por qué es tan importante? Para empezar, el ahorro es la base de cualquier patrimonio. Sin él, es imposible construir una estabilidad económica. No podemos pensar en invertir, en adquirir activos o en mejorar nuestra calidad de vida si no tenemos primero un colchón financiero que nos respalde. Más allá de lo económico, el ahorro tiene un impacto profundo en nuestra salud mental. Imagina la tranquilidad de saber que puedes afrontar un gasto inesperado sin recurrir a préstamos o deudas. Esa sensación de seguridad elimina el estrés financiero y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: nuestras metas, nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. Ahorrar también nos otorga libertad. Libertad para tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos, no en lo que las circunstancias nos obligan. Con un ahorro sólido, puedes elegir cambiar de carrera, emprender un proyecto personal o incluso disfrutar de un descanso cuando lo necesites. En pocas palabras, el ahorro no es solo una herramienta financiera, es una clave para vivir con propósito y control. ¿Qué es la regla 50-30-20? Ahora que entendemos por qué el ahorro es tan importante, es momento de hablar de una herramienta simple y poderosa para organizar nuestras finanzas: la regla 50-30-20. Este método, creado por la senadora y experta en finanzas Elizabeth Warren, propone dividir tus ingresos netos en tres categorías: necesidades, deseos y ahorro. Primero, el 50% de tus ingresos debería destinarse a cubrir tus necesidades básicas. Esto incluye gastos como vivienda, alimentación, transporte, servicios esenciales y, si corresponde, educación. Es lo indispensable, lo que no puedes dejar de pagar para mantener tu estilo de vida actual. Luego, el 30% se destina a los deseos, esos pequeños o grandes lujos que nos hacen disfrutar de la vida: salir a cenar, viajar, suscribirte a servicios de entretenimiento o darte algún capricho. Este porcentaje no es menos importante, ya que mantenernos motivados y disfrutar de nuestras metas a corto plazo también es fundamental. Finalmente, el 20% se reserva para el ahorro o la inversión. Este es el componente clave de esta regla. Aquí es donde decides cuánto de tus ingresos vas a destinar a construir tu patrimonio personal, a prepararte para emergencias o a trabajar en tus metas financieras a largo plazo. Es un gasto fijo que, idealmente, debería automatizarse para garantizar que se cumple mes tras mes. Ahora que conocemos la estructura de la regla 50-30-20, la pregunta es: ¿cómo podemos aplicarla de manera práctica en nuestro día a día? El primer paso es analizar tus ingresos netos, es decir, la cantidad de dinero que realmente llega a tu cuenta después de impuestos y deducciones. Este será el punto de partida para distribuir tus finanzas, según las tres categorías. Una vez que tengas claro tu ingreso neto mensual, el siguiente paso es registrar tus gastos actuales.
¿Cuánto estás gastando en vivienda, transporte, alimentación o suscripciones? Divide tus gastos en necesidades, deseos y ahorros para evaluar si ya estás cerca de la proporción ideal o si necesitas hacer ajustes. Para simplificar este proceso, considera usar herramientas digitales como aplicaciones de presupuesto o simplemente una hoja de cálculo. Anota cada gasto y clasifícalo en una de las 3 categorías. A veces, los resultados pueden sorprenderte. Es común descubrir que estamos gastando más de lo que creemos en deseos o en gastos poco esenciales. Supongamos que descubres que tus gastos en necesidades superan el 50% de tus ingresos. ¿Qué puedes hacer? Aquí es donde entran las decisiones importantes. Tal vez sea necesario renegociar el alquiler, cambiar de plan de telefonía o buscar maneras de reducir los costos en servicios básicos. Por otro lado, si el problema está en los deseos, como salir a comer fuera con demasiada frecuencia o pagar múltiples servicios de streaming, no se trata de eliminarlos por completo, sino de priorizarlos. Pregúntate, ¿realmente estoy disfrutando de este gasto? ¿O podría usar ese dinero para algo más importante a largo plazo? En cuanto al ahorro, trata de verlo como un gasto fijo más. Automatiza una transferencia mensual a una cuenta de ahorros o inversión en cuanto recibas tu salario. Esto no solo te ayudará a cumplir con el 20%, sino que también reducirá la tentación de gastar ese dinero en otra cosa. Finalmente, es importante tener paciencia. Ajustar tus finanzas personales lleva tiempo y disciplina, pero cada pequeño paso cuenta. Si un mes no logras el 20% de ahorro, no te castigues. Revisa lo que puedes mejorar para el siguiente mes y sigue avanzando. Lo importante es construir hábitos sólidos que te acompañen a lo largo de tu vida. Ahora que entendemos cómo aplicar la regla 50-30-20, es momento de reflexionar sobre el impacto positivo que el ahorro puede tener en nuestra vida. Ahorrar no solo se trata de guardar dinero, es un hábito que transforma nuestra relación con las finanzas y nos da control sobre nuestro destino. Uno de los beneficios más inmediatos es la tranquilidad. Saber que tienes un colchón financiero para emergencias reduce significativamente el estrés. Ya no te preocuparás por los imprevistos, como reparaciones en casa o gastos médicos inesperados, porque estarás preparado. A largo plazo, el ahorro se convierte en la herramienta que te permite alcanzar tus metas. Sueñas con comprar una casa, emprender un negocio, viajar o jubilarte cómodamente. Todo esto empieza con la disciplina de separar una parte de tus ingresos para el futuro. Además, ahorrar también fomenta una mentalidad de abundancia. Cuando decides priorizar tus metas y renunciar a gastos innecesarios, estás invirtiendo en ti mismo y en tu bienestar. Con el tiempo, verás cómo este hábito te da libertad para elegir y perseguir lo que realmente valoras en la vida. El impacto del ahorro va más allá de lo financiero. Al tener un plan y construir un patrimonio poco a poco, estás creando un legado para ti y para tu familia. Incluso si empiezas con pequeñas cantidades, recuerda que el tiempo y la constancia están de tu lado. Gracias al poder del interés compuesto, cada euro ahorrado puede multiplicarse en el futuro, generando ingresos adicionales que te permitirán cumplir tus sueños. Por último, ahorrar te permite recuperar el control. En lugar de depender de créditos o préstamos, te conviertes en el arquitecto de tu vida. Tener un fondo de ahorro sólido te da la libertad de tomar decisiones importantes sin la presión de las deudas o la inseguridad financiera. Es un paso hacia una vida más equilibrada y significativa. En resumen, ahorrar no es solo acumular dinero, es construir una base para una vida más estable, libre y alineada con tus valores. Cada decisión que tomas hoy te acerca un poco más al futuro que deseas. Recuerda, el ahorro es el primer paso en este emocionante camino hacia tus metas financieras y personales. Hemos explorado cómo el ahorro puede convertirse en el primer paso para construir un patrimonio personal y cómo la regla 50-30-20 puede guiarnos para lograrlo. Recuerda que, más allá de los números, lo más importante es adoptar una mentalidad de disciplina y constancia. Cada pequeño esfuerzo que hagas hoy puede marcar una gran diferencia en tu futuro. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Estás dando un paso crucial hacia una vida financiera más saludable y plena. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué cambios puedes hacer hoy para empezar a ahorrar y acercarte a tus metas? No importa si empiezas con poco, lo importante es empezar.
Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Además, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos de esta serie, donde seguiremos explorando herramientas prácticas y estrategias para gestionar mejor tus finanzas. Juntos, podemos construir un futuro más estable y lleno de posibilidades. Nos vemos en el próximo video.